Espera, espera. Muy buenas noches, saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen por redes sociales y a nuestros pastores que nos acompañan hoy. Saludamos esta noche al pastor César Garrido, Iván Baeza, Javier Soto, Gerardo Muñoz, Carlos Adams y Rodrigo Aguilera. Hoy nos acompaña el pastor Javier Soto, muy conocido como el pastor Soto, quien ha estado en el ojo del huracán estos últimos días, ya que subió un video por redes sociales donde invitaba a los pastores a salir a predicar a la calle. Después de eso, ha participado en programas de televisión donde ha recibido muchas críticas y también observaciones. A continuación, vamos a ver un video y unos programas donde ha aparecido el pastor Javier Soto. Bueno, nuestro invitado al día de hoy, el pastor Soto. Pastor, nuestra primera pregunta es, ¿a qué edad conoció usted la religión evangélica? A ver, primero que nada, quiero saludar, quiero saludarlo a usted en forma afectuosa y antes de nada traigo un invitado a su programa, un invitado muy especial. ¿Ya? Su nombre es Jesucristo. ¿Ya? Y para poder invitarlo vamos a tener que orar, vamos a hacer una oración pequeña. ¿Ya? Por favor, ore. ¿Ya? Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por estas puertas que tú abres, porque en todo momento, en todo lugar, podemos dar testimonio de su palabra, testimonio de sus pensamientos, de lo que usted, Señor, le agrada de Chile y lo que no le agrada. Así que le invitamos a usted a este programa, Señor, para que se haga presente en medio de nosotros, también nos sea ministrando, aconsejando y también sanando a todo aquel que tenga que sanar, Señor, en este día. Le invitamos, Señor, a esta reunión, a este programa, Señor, y comenzamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Es una costumbre eso? ¿Se hace esto? Generalmente nosotros como representantes de la palabra de Dios tenemos que, primero que nada, invocar a aquel que representamos. Entonces es necesario que el Señor se haga presente, conociendo también su condición. Es muy necesario que usted hoy día se vaya sanado, restaurado, fortalecido, aconsejado también. Así No, que me pregunto si se hace sin respetar las creencias del otro. Por ejemplo, si yo fuera ateo y me ofendiera, por ejemplo, un rezo, ¿no debería preguntarse antes? ¿Puedo rezar? Tengo la sensación de que fue un poco como una imposición. Bueno, yo creo que el Señor, aún Él, dentro de toda su creación y en su amor y su misericordia, también creó a los ateos para darle la oportunidad, obviamente, de conocerle. Así que no es una falta de respeto, al contrario. Creo que vamos a ser bendecidos. Su programa va a ser bendecido por abrir las puertas, primero que nada, a la palabra de Dios. No, sí, solo me pregunto si uno entra en la casa de una persona a orar sin que la otra persona haya autorizado. Pero bueno, pasemos adelante. Hay un detalle. Es importante que también usted sepa que el Señor, como es el dueño de este día, también tiene una pauta. Él también trae su pauta. Ok. ¿Recuerda usted cuándo conoció la religión evangélica? Y dentro del año 98. Pero Ya. antes de avanzar tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Traje una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá porque para hacerlo un poquito más ameno el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso. Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. No, esto es una alfombra. Tengo algunos titulares que me gustaría compartir con ustedes. Tengo algunos titulares como: Pastor Soto llamó a sus colegas a no respetar la cuarentena y salir a Yo creo predicar. que yo soy homosexual. Pastor Soto hace insólito llamado a pastores evangélicos: no se queden en sus casas. Y el último titular que tengo es: Pastor Soto pide salir a predicar a las calles, no nos escondemos como ratas. Como nosotros queremos informar con responsabilidad,
hemos ido a la fuente misma y hoy nos acompaña en vivo y en directo el pastor Javier Soto. Pastor, muy buenas noches. Buenas noches, mi hermano, pastores amigos, que Dios les bendiga y gracias por este contacto, esta invitación. Muchas gracias, pastor. Bueno, todo el mundo evangélico ha comentado estos videos, estas polémicas. Partamos con este titular. Es un titular donde dice, Pastor Soto hace una invitación a predicar a la calle. Yo como persona, o todo el público también que está presente de las redes sociales, a veces les cuesta un poco el público cristiano entender cuál es el mensaje cristiano que va detrás de este titular. ¿Usted me puede aclarar sobre eso, por favor? Amén. Bueno, yo tengo entendido que a los que le debería causar extrañeza no es al pueblo de Dios, sino a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Porque el predicar en las calles, la iglesia de Dios sabe que es una orden dada por nuestro Señor Jesucristo. Y está escrita en la Biblia. Es una ley, es un mandato, es la misión que tiene la iglesia en Chile y el mundo. Así que me parece que los que deberían estar sorprendidos cuando hablamos de predicar en las calles deberían ser aquellas personas que no conocen al Señor y no a la iglesia. Así lo veo yo. Así es. Pastor César, adelante, ¿tiene alguna consulta, alguna duda que hacerle al pastor Javier? Rodrigo, ¿tiene alguna duda, consulta? Mira, a mí me llama la atención un poco porque dentro del contexto social en que estamos viviendo, me refiero a la pandemia, al llamado de la autoridad a resguardar nuestro hogar, el cordón sanitario, cuarentena, me parece, sin descalificar al pastor ni cuestionarlo en ningún sentido, pero me suena un poco irresponsable de parte de él y un poco fuera de contexto llamar a predicar a las calles. O sea, de eso es mi punto de vista. Yo lo hablo no como pastor, yo no soy pastor, pero lo hablo como público, lo pregunto como persona común y corriente. Yo igual yo predico y evangelizo, pero en estos momentos yo estoy en cuarentena, hay un contagio real, hay una pandemia real que está matando gente. Entonces, si yo veo el video y lo contextualizo dentro del momento que estamos viviendo, considero yo, no puedo usar otro término, un poco irresponsable el llamado que hace nuestro pastor Soto a predicar a las calles. Gracias, Rodrigo. Pastor Iván, adelante. Sí, buenas noches. Mire, quiero citar un poco el libro de Éxodo, donde Moisés llama una noche a todo su pueblo a encerrarse en su casa, aunque el pueblo no estaba contento con el argumento que él dio, pero fue una medida que funcionó según el texto bíblico, y eso nos deja una interesante lección para estos días de pandemia. Si miramos a Israel, lo apartó en 2 ocasiones. Una cuando salió la plaga de las úlceras y también cuando fueron muertos los primogénitos, lo obligó a quedarse en sus casas. Esto no tiene ninguna relación las plagas de Egipto, porque fue que Dios castigó a Faraón porque no permitió que el pueblo de Israel fuera a adorar a Dios al desierto. Entonces, esto tiene otro, pero haciendo algunas similitudes con estas 10 plagas que azotaron a Israel, también tenemos nosotros que cuidarnos, porque esta plaga es una plaga, aunque cada uno tiene sus conceptos particulares. Hay un paradigma que resulta interesante porque se hacen presente una vez y otra vez en la vida. Así entonces, es, Pastor Iván. Yo lo miro desde el punto de vista bíblico,
que debiéramos guardarnos, ya que también la palabra de Dios nos enseña a respetar las autoridades que están establecidas por Él. Nosotros tenemos un país democrático donde hemos votado, hemos elegido, nos hemos equivocado a lo mejor en elegir a los que nos representan, pero ya están puestos ahí. Muchas Ahora, gracias, Pastor Iván. Nos está llegando un mensaje acá del Pastor César, adelante. Sí, está sin audio delante, por eso que no pude hablar, pero yo le estaba diciendo de que concuerdo en algunas cosas con el pastor Javier Soto. Por ejemplo, él se le preguntaba anteriormente por qué ese espíritu tan agresivo que tenía para hablar con algunas personas, y él lo aclaró bien al decir que cuando él es invitado a la televisión, él va a hablar con enemigos. Y eso es verdad, porque es fácil darse cuenta que la televisión chilena, y quizás la televisión de todo el mundo, son anticristianos. No son personas que respeten las cosas. Entonces, obviamente, cuando usted lo invitan a un ring va a pelear, ¿no? Entonces, la verdad las cosas que ese yo creo, ahora lo veo un pastor pasivo, un pastor ameno, que está conversando con siervos de él, así que la cosa cambia. Lo otro que concuerdo es que, si bien es cierto, el mundo no se ha dado cuenta, pero los hijos de Dios sabemos que lo que está ocurriendo, esta pandemia que tenemos en el mundo entero, es nada más que el pecado del mundo que llegó a la presencia de Dios. Y también nosotros tenemos una cierta responsabilidad como iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos durmiendo, estábamos cayendo en la religiosidad, estábamos no adorando de verdad al Señor, nuestra lengua se había paralizado, no estábamos predicando, y yo creo que todo esto es parte de nuestra responsabilidad. Siempre recuerdo yo cuando Jonás desobedeció a Dios y se fue arrancando de Dios, y el Señor, como Él mueve los mares, y Él hace los terremotos, y Él hace los tsunamis, y Él manda las pandemias, Él le dijo al mar, levántate, tempestad, y sigue ahí un desobediente. Mientras los marineros perecían, Él estaba durmiendo. Así estaba la iglesia ahora, yo creo, en este tiempo. Muchas gracias, Pastor César. Pastor Javier Soto. Perdón, eso no quita ¿Sí? del hecho que hay algunas cosas que a nosotros nos gustaría que el pastor Javier Soto nos aclarara, como por ejemplo ese llamado. Yo sé que él lo está preparando porque a lo mejor hubo un malentendido, hubo una mala interpretación, una mala intención de la prensa, no sé. Él lo dirá. Adelante, Pastor Javier Soto. Amén. Pues bueno, como yo le decía, Pablo dijo en una oportunidad, en Éfeso batallé con fieras. En Chile tenemos fieras. En Chile, el actual gobierno del presidente el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera y el ex gobierno de la señora Michelle Bachelet son enemigos de Dios. Ellos y toda su gente. Aquí, hermanos siervos del Señor, batallamos con fieras. En el Congreso Nacional tenemos fieras, tenemos lobos, tenemos enemigos de Jesucristo. En la televisión, peor, porque ahí tenemos a los ídolos. Ahí tenemos hombres que les gusta la gloria de hombres. Entonces, aquí el centro de todo esto son las noticias. ¿Pero qué son las noticias? Son los medios de comunicación que odian a Dios, odian a Jesucristo, odian a la iglesia, odian al pueblo de Dios. Partamos de esa base. Amén. Ahora, Dios en Chile no ha mandado a nadie a esconderse a su casa. Que le haya dicho a Israel en una oportunidad que se vaya a esconder, que haya tratado a Faraón con las plagas y después le mata a su hijo, eso es otra cosa. Pero nuestro Señor Jesucristo, después de formar a sus discípulos, después de llamar al apóstol Pablo, Jesús nunca dijo alguna palabra, nunca hizo alusión de esconderse en la casa. Creo que hoy día en Chile, ¿sabe cuál es el problema? Que en Chile hay espíritus inmundos de apostasía, porque están haciendo que muchos hoy día se estén convirtiendo en apóstatas de la fe, apóstatas de la verdad, de lo que han creído, y aún más peligroso. Hoy día muchos están apostatando de lo que ellos mismos predican detrás del púlpito y han predicado en las calles. Esto es apostasía. Pastor Javier.
¿Eh? Carlos Adams por acá, pastor. Amén. Mire, bueno, esto se publicó por Facebook, este programa que vamos a tener, y mucha gente ha comentado. Amén. Por ejemplo, aquí un comentario dice, lo estoy leyendo, que lo acaban de hacer, dice, quiero preguntarle al pastor si hay que salir a las calles y no escuchar no guardar la cuarentena, entonces, ¿qué solución me da él? Y eso es más o menos lo que la gente quiere escuchar, pastor. ¿Qué alternativa le damos? Usted dice que prediquemos. Pero ¿cuál es la solución a esto? A ver, primero, lo que yo les diga tiene que estar fundamentado con la palabra de Dios. Amén. Porque si le digo cualquier cosa, va a ser cosa humana. En el libro de Lucas, capítulo 21, Jesús habla de las señales antes del fin. Y le dice a los discípulos que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos, en diferentes lugares habrá hambres. Y algo más le dijo Jesús, y habrá pestilencias. O sea, Jesús ya había advertido y nos enseñó a nosotros que iba a venir pestilencia, iba a venir una plaga, y hoy día la tenemos, COVID-19. O sea, Jesús ya lo anunció, ya lo dijo. Ahora, después le dice a sus discípulos, pero antes de estas cosas, se echarán mano y perseguirán, y entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Amén. Todavía esto no se está cumpliendo porque en Chile la iglesia evangélica no está siendo perseguida. Nos están llevando pastores presos. Nos lo están llevando. Amén. Pero mire lo que Jesús le dijo a los discípulos. Lucas 21, versículo 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces, ¿por qué digo que hoy día hay espíritu inmundo hablándole a la iglesia y lamentablemente hablándole a líderes que sabían esconder? Y aquí los fundamentos que Dios no mandó a nadie a esconderse. A nadie. Dios no mandó a nadie a esconderse. Eso es falso. Eso es mentira. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Amén, gloria al Señor. ¿Qué dijo Jesús? Al contrario. Cuando vengan terremotos, hambre, pestilencia, ¿qué les dijo a sus discípulos? Esto os será ocasión para dar testimonio. Amén. Y le dijo algo más. Proponed en vuestros corazones. Amén. Y Pastor Javier. proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Entonces, Pastor Javier Soto. Déjeme terminar acá. Déjeme decir lo siguiente. Hoy día la iglesia evangélica en Chile, de norte a sur, Dios envió esta pestilencia que se llama COVID-19 y es la ocasión para que los pastores evangelistas, salgan a dar testimonio del poder que tiene nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es la ocasión para el testimonio. Amén. Creo que la palabra es bien sencilla de entender. Entonces, esto contradice a algunos apóstatas que están mandando a los siervos del Dios Altísimo a esconderse. Eso. Amén. Pastor César, ¿quería comentar algo? No, estaba viendo la palabra de Rodrigo. Sí, lo ya. que pasa es Rodrigo. que no, quería preguntarle si él reafirmaba esta situación de salir a la calle aún bajo un contexto de pandemia, siendo que médicos expertos, gente de salud, está hablando de que podemos estar propensos a contagiarnos con un virus letal. Entonces, pero la respuesta él mismo la dio, o sea, no tengo ánimo de contender con nadie, no estoy atacándolo ni nada, estoy preguntándole a él directamente si él insiste en que haga un llamado a la iglesia a salir a la calle en este contexto de pandemia, de donde podemos ser contagiados directamente y muertos, muchos muertos. Amén. Mire, usted, amado hermano, ha invocado algo muy importante. Yo en algo ahora concuerdo con usted. Le voy a explicar a usted, mi hermano, quiénes son los que están en peligro de ser contagiados y después de morir. Amén.
Esto es bien sencillo de entender. Primero, los impíos soberbios que han rechazado el Evangelio, que han rechazado a Jesucristo. Me refiero a la gente de gobierno y mayormente a la gente del Congreso, que hasta el día de hoy son unos soberbios, están expuestos a ser contagiados y a morir. Y los que están más expuestos a ser contagiados es una parte de la iglesia evangélica en Chile. ¿Amén? ¿Por qué razón? ¿Y por qué le digo mayormente? Los que están más en graves problemas somos nosotros, la iglesia. Por eso concuerdo con el hermano. ¿Por qué razón? La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que una de las consecuencias de la desobediencia es, mira lo que dice la palabra, Deuteronomio 28, 59. Primero le dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, todas, ojo, si no cuidares de poner por obra, eso se llama obedecer, todas las palabras, yo a la Biblia no puedo ni quitarle ni agregarle, todas. Las palabras de esta ley, de la palabra de Dios, ¿cierto? Que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. ¿Qué es el problema que tiene la iglesia? Dice, versículo 59, entonces Jehová aumentará, sería bueno que ustedes lo apunten, porque estamos en problemas pastores junto a su congregación. Mire, versículo 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Le explico. En Chile hay una iglesia que es el pueblo de Dios. Y hay una parte de la iglesia que se esfuerza en obedecer lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Hay una parte de la iglesia que se está esforzando en caminar como corresponde y en cumplir la misión encomendada. Pero hay otra parte de la iglesia que hoy día está entrando a vivir en apostasía. Amén. Hay una parte de la iglesia que hoy día vive en desobediencia, quiere desobedecer la ley de Dios, quiere desobedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Eso es una iglesia apóstata. Y para los desobedientes, para los apóstatas, Dios les dice, voy a aumentar maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Hoy día, todo cristiano evangélico que esté caminando torcido, chueco, en desobediencia, ellos y su descendencia, sus hijos, el papá, la mamá, la hermana, el hermano, el tío, la tía, la abuelita, el abuelito, están en graves problemas. Porque si están caminando en desobediencia, a los cristianos evangélicos Dios les va a aumentar las plagas. Dice, maravillosamente va a aumentar las plagas, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Entonces me parece que la iglesia evangélica, yo no lo quise decir ayer, pero nosotros como iglesia tenemos un muy grave problema. Y esto es bien simple. Todo pastor, sabiendo lo que tiene que hacer y no lo hace, y no lo está haciendo, y está arrastrando a su congregación a desobedecer la ley de Dios, tenga la certeza que va a ser contagiado con el COVID-19 y más encima, si no se arrepiente y no se convierte de su mal camino, posiblemente muera. ¿Qué le parece la palabra de Dios? Pastor Javier, ¿puedo tomar la palabra? ¿Sí? ¿Amén? Sí. Quiero hacerle una pregunta, Pastor Javier. Entendemos lo que usted dice y cómo lo estamos nosotros manejando con nuestras congregaciones a través de este mismo medio, Amén. tratando de llevar la palabra de Dios, predicando en vivo, haciendo cualquier cosa para mantener el pueblo vivo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted y su familia están siguiendo los protocolos que ha dictado el gobierno porque este es algo transversal? Aquí no hay política, no hay religión, aquí está en peligro la humanidad.
el ser humano. Entonces, mi pregunta, ¿usted está siguiendo los protocolos de la mascarilla, el gel, qué sé yo, y todas esas cosas? Esa es una pregunta. Yo en lo personal, en este momento, en Chile, por misericordia, soy un ministro de fe y un ministro de culto. ¿Ya? Y el gobierno del presidente anatema que tenemos hoy día en el país no está en condiciones a mí de decirme de cómo cuidarme del COVID-19, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Esto es personal. Salmo 91, 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Yo en Chile he predicado un Jesucristo que si yo me mantengo en obediencia, Cristo Jesús me va a guardar del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cierto? Admirable, pastor, es admirable la fe que usted tiene, pero también yo creo que si yo tengo la fe, y yo creo que todos los consiervos acá tenemos Amén. la fe que Dios nos puede librar de la muerte, pero no por eso yo voy a ir a buscar la muerte. ¿Me entiendes? No, a ver. Sí. No, pero déjeme terminar. Sí. Tenemos el caso del siervo Lot. Cuando Amén. Dios estaba el pecado peor que aquí o igual, el pecado en Sodoma y Gomorra, y Amén. Dios decide libertar o librar a Lot y su familia, y salvó a Lot. Y cuando le dijeron, mira, sálvate, anda, Dios te salva, pero huye hacia el monte. ¿Por qué Amén. Dios no lo dejó ahí mismo en Sodoma cuando Él tiene poder para poner una coraza espiritual y que no le alcanzara el fuego ni nada de eso? Entonces, yo, lo hago con el afán de que nos aclaremos, porque no estamos aquí para confrontarnos, sino para conversar. Sí. Bueno, primero que nada, de repente, quizás cuando yo hablo la palabra, a mí la palabra me motiva, me fortalece, me encanta predicar. Entonces quizás me inspiro en hablar la palabra, pero quiero aclararle, no es que esté molesto, no es que esté quizás con el ánimo de contradecir, ¿cierto? No es así, ¿ya? Pasa lo siguiente, amado pastor. A la palabra de Dios no le podemos poner pero. La palabra de Dios es enfática. Y la fe no puede ser quebrantada. Yo hoy día estoy viendo un país que no tiene fe. Y no tienen fe porque han rechazado a Dios y han rechazado el Evangelio. Están sin fe. Amén. No lo escucho, pastor. Pastor Soto, ¿cree usted que a lo mejor usted, está haciendo una interpretación muy sesgada de la palabra? Porque si bien es cierto, está citando el contexto de Mateo 28 y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tengo entendido yo que la interpretación de la Biblia es en un contexto general. ¿Cómo usted lo interpreta eso? ¿Que hay que predicar Yo el evangelismo? interpreto la Biblia también de que cuando en Proverbios también me dice a mí que el justo, el prudente ve el mal, el avisado ve el mal y se esconde. Estoy muy de acuerdo con el pastor César también, que Dios también nos advierte a nosotros de ciertos peligros. O sea, yo sé que yo tengo la misma fe que usted, que el Señor me va a proteger y ha protegido a mi familia, pero no por eso voy a ir a un hospital o voy a ir a exponerme al contagio. O sea, a eso es lo que voy, pastor. No sé si será que quizá a lo mejor usted está usando una interpretación muy restringida del mandato. Restringida, al contrario, es muy amplia. A ver, le explico. Dios entonces tendría que ser un Dios chanta, un Dios ratón, un Dios miserable, un Dios fracasado, como los expertos. Antes yo escuché el término experto. Ayer le dije a un médico que es uno de los 121 geriatras más reconocidos en Chile. Le dije en su cara, usted es un fracasado, tal como lo es el gobierno, los políticos y el alcalde que está sentado al lado de él. Fracasado. Aquí en Chile no hay ningún experto. Jesucristo no le va a dar la gloria a nadie. Ahora, el mensaje como pastores es la palabra de Dios. Aquí nosotros
la iglesia nos regimos por la palabra de Dios, no por un gobierno anatema maldito, no por los principales culpables de haberse levantado en contra de Dios. Se lo aclaro, en lo personal, el gobierno no está en condiciones a mí de darme instrucciones. Yo, en Chile, junto a siervos que le creen a Dios, estamos en condiciones de darle las instrucciones al gobierno. Y eso es lo que estoy haciendo yo. Quiero decir, lo Para último, la pastor. gloria de Dios, déjeme terminar. Para la gloria de Dios, ayer dije claramente, y fue la voz de Dios, Dios ayer le dijo al gobierno de Chile, ustedes, señores, están bajo castigo porque aprobaron unas leyes criminales. El acuerdo de unión civil, la identidad de género y el aborto entre causales. Ayer Dios le dijo a todo Chile, a través del canal Megavisión, le dijo lo siguiente: ustedes, señores, o derogan la ley de acuerdo de unión civil, derogan la ley de identidad de género, derogan el aborto entre causales, o esto, señores, va a seguir, va a ser letal. Cuando hablamos de las autoridades, yo quiero que me entiendan, por favor. Yo al actual presidente de la República le he hablado 2 veces en su misma cara. Al actual vocero de gobierno, a los políticos, a la prensa de medio mundo y aún a los magistrados del Tribunal Constitucional, le leí la sentencia que Dios le dio a este país. Entonces, cuando me pregunta el pastor si yo estoy siguiendo lo que la autoridad me dice, ¿qué me está diciendo la autoridad? ¿Que me vaya a lavar las manos? ¿Que me quede en casa y que use una mascarilla barata? Déjeme decir lo siguiente. Somos nosotros, la iglesia, pastores, que tenemos que decirle al gobierno lo que tiene que hacer para que esta crisis termine. Somos nosotros, no estas autoridades fracasadas, no el intendente fracasado, no, somos ustedes. Pastor Javier, la última pregunta y termino porque me he tomado mucho tiempo. Pero, ¿cómo se interpreta entonces, volviendo al asunto de esta pandemia, cómo se interpreta la palabra de Dios cuando el rey Herodes decide matar al niño Jesús, a Dios? ¿Por qué tuvo que huir el padre y la madre de Jesús con el niño a Egipto, cuando Dios tenía el poder para cuidarlo ahí mismo? Ahí estamos viendo una cierta contradicción, pastor, con todo respeto. Sí, es que en este momento no estamos en un momento que quieren matar a Jesús. No estamos en ese momento. Pero tampoco estamos en el tiempo antiguo de cuando Abraham, cuando Lot y cuando Moisés. Justamente es lo que dice usted. Justamente. No estamos en ese tiempo. ¿Cómo no entendemos? ¿Le pongo un ejemplo? Oiga, mucho pueblo evangélico hoy día está citando a Lot, está citando el tema de Herodes, está citando anda a esconderte, pueblo mío. Están citando muchas palabras, ¿cierto? Que el avisado del mal y se esconde. Justamente hoy día muchos se están poniendo bíblicos, tomando palabras como Dios le habló a Israel, ¿cierto? Yo le voy a poner un solo versículo también de que Dios le habló a Israel. Un solo versículo. Cuando Dios le dice a Israel, ustedes son una nación que me roban. Y si ustedes me roban, ustedes van a ser malditos con toda maldición. ¿Qué pasó con esa palabra? Porque mucho pueblo evangélico esa palabra no les gusta. La palabra que Dios le habló a Israel cuando eran unos ladrones, les dijo, a ustedes los voy a maldecir con toda maldición. Ahí muchos pastores no dicen amén, ni muchas ovejitas tampoco dicen amén. Entonces, nos tomamos de algunas cosas de la palabra de Dios, nos tomamos de alguna referencia de cómo Dios le habló a Israel y otras no. Ahora, lo siguiente, insisto, los que están en más graves problemas de ser contagiados, ellos y sus hijos y su descendencia, son los cristianos evangélicos que hoy día están caminando en desobediencia, porque Jehová les va a aumentar la plaga. Pastor Soto, ¿sí? Pastor Soto, al escucharlo hablar, al escucharle, he estado escuchando atentamente todo lo que usted ha estado conversando, hablando, ¿no es cierto?, su manera. ¿Sí? Quiero hacer una consulta ahí donde usted dice que, ¿no es cierto?, que los seguidores deberíamos salir a las calles.
¿ya? Así es. Pero viene una segunda parte que dice como una rata, cobarde. ¿A quién se refiere usted? Ayer le mandé unos videos al canal La Red que me pidieron también que le explicara el término rata cobarde. Porque se deja malentender en realidad también esa segunda Sí. parte. Claro. Porque Mire, si lo vemos en siguiente. el contexto, dice que llama, ¿no es cierto?, que salgamos a la calle todos los seguidores, no como ratas. O sea, a lo mejor uno se podría tomar esas palabras como para uno. Decir, pero ¿qué está hablando el pastor? Pero por lo que lo he visto hablar en este minuto, explayarse, entiendo que su forma, ¿no es cierto?, su manera, le vuelvo a insistir, es como confrontacional. O sea, es directo hacia al frente. Esa segunda parte, no sé si la podría explicar, por favor. Claro, mire, lo que pasa es que hoy día es obvio que si yo veo espíritus engañadores hablándole a la iglesia, turbándolos, haciendo desobedecer a los siervos de Dios, escondiendo a los ungidos, amén, mandándolos a esconderse, ¿cierto? Obviamente, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a confrontar. Ahora, pero esa palabra o sea, a ver, insisto, exacto, cobarde. pastor, disculpe que le insista en eso, pero esa palabra es como fuerte, o sea, es como en realidad no es del vocabulario que pudiera ser de un siervo de Dios. Mire, yo le expliqué, me suena más palabra del mundo. Le explico. El mundo, justamente usé una palabra de mundo, ¿sabe por qué? Porque esa palabra, rata, figura la inmundicia, ¿cierto? O sea, somos una rata inmunda, déjeme un poquito, una rata inmunda figura la inmundicia. Y Chile hoy día es un país inmundo, porque Chile aprobó una ley inmunda, que es el acuerdo de unión civil y la identidad de género. Porque la palabra dice, por esto Dios lo entregó a la inmundicia. Chile es un país inmundo, sucio. Gracias al gobierno actual y gracias al Congreso. Hay inmundicia en Chile. Y cuando una mujer chilena, gracias a la presidenta Michelle Bachelet, gracias al presidente asolapado, cobarde, que no ha hecho nada para derogar el aborto, cuando se le permite a una mujer chilena derramar sangre inocente, esas manos están manchadas con inmundicia. Cuando una mujer chilena aborta a su bebé, lo descuartiza, corre la sangre y esa sangre se bota a la basura. Y eso es inmundicia. Pero esa parte que usted habla, pastor, ahí de rata, de inmundicia, en el fondo también usted le está hablando también a los siervos que no están siendo obedientes. Eso es lo que yo logro entender por lo que usted está hablando. Si alguien lo toma así, por lo menos yo lo tomo para mí. Pero Pastor Soto, yo me porque sumo usted a la lo pregunta declara del Pastor Gerardo. Déjeme responderle al pastor. Déjeme añadir un poco más la pregunta. Porque el contexto del video, el contexto del video, usted se está dirigiendo directamente a los pastores, a los cristianos. Entonces, al decir rata inmunda y cobarde, entiendo yo que lo está utilizando para todos nosotros. Sí, a mí, ¿usted es pastor? No, yo no soy pastor, soy cristiano, sí, pues. Ah, pero no es pastor. Ya. No soy pastor. Bueno, como que sea, el término rata inmunda, primero lo estoy usando para mí. Porque yo no me puedo fundir como una rata cobarde, porque las ratas se esconden. Y yo como pastor no me puedo esconder como una rata, viendo mi país que está en tremendo peligro de muerte. Yo no me puedo fondear como una rata, porque las ratas se esconden. Cuando lo que usted dice ahí en el contexto dice a sus seguidores. Que tenemos, dice aquí, ¿no es cierto? Dice a las calles, dice donde llama a sus seguidores a salir a las calles y no quedarse. O sea, no está hablando algo personal, decir, yo no me voy a quedar como una rata, sino a sus seguidores. Entonces, ahí es como amplio el hecho. Por eso lo que dije al principio. Una cosa es como el titular que pone la prensa. Es que esas palabras las dijo usted, ¿no? Pastor Soto, insisto, su declaración. Yo vi el video completo de YouTube. Yo lo vi completo como todos nosotros.
No dije mis Entonces, seguidores. dentro del contexto que se habla, está diciendo eso. O sea, si yo digo algo, me hago cargo, ¿me entiende? Bueno, yo me hago cargo entonces ahora de decirle a usted también que si usted se esconde, usted queda como una rata cobarde. Y le voy a decir algo peor. Escuche bien. Este es un mensaje que primeramente lo voy a mandar al señor Emiliano Soto. Porque le voy a decir algo peor a Emiliano Soto. Este es el mensaje para Emiliano Soto. Pero no se lo salga del contexto. Déjeme terminar. ¿Por qué se va a poner Isaías Emiliano Soto? 56, 10. Dice así, mire, le voy a decir algo peor que rata cobarde. Escuche. Isaías 56, versículo 10. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Mira lo que dice. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Al hermano que me estaba hablando. Aquí hay una palabra peor que rata cobarde. Hoy día hay muchos pastores, porque esta palabra es para nosotros. Primero, esta palabra es para mí. Si yo me quedo en casa encerrado, me vengo a convertir en una atalaya, amén, ciego, porque no estoy viendo cuál es la realidad, no me estoy dando cuenta cuál es el escenario que Dios tiene, entonces soy un ciego, además ignorante, que no conozco la palabra de Dios, o estoy actuando como que si no conociera la palabra de Dios, un ignorante. Mire la palabra que dice después. Me gustaría que el hermano ponga atención porque para que se convenza. Amén. Dice, todos, plural, todos. Todos ellos, ¿quiénes? Nosotros. Dios no está hablando a nosotros, pastores, líderes. Dios no está hablando a nosotros. Todos ellos, pastores del norte, del centro, del sur. Amén. Todos ellos, perros mudos. Amados pastores, pero déjenme terminar. Amados pastores, yo en lo personal no soy ningún perro mudo. No. Echados. Oye, qué lindo echarse en la casa, en el sillón, en el living. ¿Ah? Qué fácil prender el computador y conectarnos por Face y para hablar en vivo. Es muy fácil eso. Echado. Pero déjenme terminar. Buenas noches. Aman el dormir. Y esos perros comilones, o sea, esos perros comilones son insaciables. Mira lo que dice. Y los pastores, le está hablando a los pastores, a los ungidos, a los siervos. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos, otra vez plural, todos ellos. Si usted, amado pastor, se siente identificado, aquí la palabra dice, todos ellos, esta palabra es para usted y para mí. Todos ellos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Pastor Soto. Amén. Pero déjeme Pastor terminar. Soto, le quería decir Cada algo. uno busca, pero déjeme terminar. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Se lo resumo en 2 palabras. En este momento, amados pastores, yo no ando buscando el provecho de nadie. Mi provecho es que Chile sepa que hay un Dios que fue a la cruz y venció la muerte. Y si mi Cristo fue a la cruz y venció la muerte, es porque Cristo venció al COVID-19. Le quiero hacer la última pregunta. Vamos a hacer todas las preguntas, pastor. Dejemos a la pastora Marisol. Después Amén, viene. amén. Pero no escuché el amén a Isaías 56. Po. Oiga. Pastor Soto. Amén, po. Oiga, pero escúchame ahora. Amén. ¿Cómo está, pastor querido? Es un gusto Aquí verlo. estamos, bendiciones. Yo la bendición de tenerlo en mi hogar y de verdad, hombre de Dios, no me cabe duda de aquello. Bueno, tomando un poco el tema, me venía a la mente las últimas palabras de nuestro Señor Jesús, cuando dijo, id y haced discípulos a las naciones, ¿cierto? Amén. Un mandato que nos dio. Luego envió a sus discípulos, a los de él, a que se guardaran, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de la presencia y la llenura del Espíritu Santo, para que luego fueran testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Es verdad que no hemos recibido ninguna revelación o tal vez ninguna orden de decirnos que nos guardemos en casa, es verdad. Amén. Pero sí que tenemos que entender que hay un problema, una pandemia, que hay un virus dando vuelta. Creemos plenamente, porque la fe en Jesús, como está escrita en el libro de Santiago, ha dado la obra de paz en nosotros y creemos que el Señor nos guardará. Amén. Tenemos de evangelizar, ir a la calle es una buena manera, y la verdad de las cosas es que no tiene miedo, porque así como salen a trabajar los señores de la salud, los señores que recogen la basura, digamos, Amén. esos trabajos pequeños que se veían hasta insignificantes, hasta lo veíamos algunas personas que no los valoraban mucho, sin embargo en este momento ellos salen a la calle. Así es. La pandemia, se pone una mascarilla barata de esa de 500 pesos y salen a cumplir su función. Nosotros Amén, tal pues. vez nos falta un poquitito, no sé si de fe o de confianza, estamos guardados en nuestras casas, pero eso no significa que no estamos evangelizando. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, a través de toda esta tremenda tecnología que tenemos. Y Amén. yo creo que la labor nuestra como cristianos es dar a conocer a Cristo, darlo a Así es. conocer por tiempo. Así es que yo difiero un poquitito de estas discusiones de que somos, de que no somos. Sin duda alguna, somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, creemos plenamente en Él, confiamos en que Él va a venir a buscarnos, confiamos en que nuestra salvación ha sido comprada a precio de sangre y el Señor la regaló a través de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Estoy Amén. completamente de acuerdo con usted, no debemos callar. No debemos callar bajo ninguna circunstancia, ni atemorizarnos a ningún virus. Lo que sí tenemos Así que es. hacer, y con nuestras actitudes, también mostrar a Cristo. Yo, pastor, de verdad, en muchas cosas estoy muy de acuerdo con usted, no podemos callarnos. El tremendo regalo que el Señor nos ha hecho a través de su Amén. salvación y la vida eterna, y más aún, el bienestar que nos va a dar. Y estoy Amén, cierta, pues. no vamos a ser tocados por este virus, no vamos a ser tocados. Amén. Porque Quiero tenemos una acotación Oye, cortita. Pastor Pastor Gerardo, Soto. Pastor César después. Amén. Amén. Pastor, Dígame. Gracias. Pastor Dios Soto. bendiga. Dígame, amén. Como decíamos recién, la pastora Marisol hablaba, ¿no es cierto? Somos enviados a predicar el mensaje de las buenas nuevas, de las buenas del reino, ¿no es cierto? Usted también ha tenido la posibilidad, ha estado en muchos lugares, en la televisión, ha ido a la Cámara de Diputados, en fin, a muchos lugares. Y usted hablaba ahí de que en el fondo usted iba a confrontar ahí con el mismo diablo, entre comillas. Y usted no podría cambiar la figura en ese sentido y decir que ahí en ese lugar hay almas que pudieran ser rescatadas, porque Dios no mira a la persona si es diputado, si es senador, si es animador, si es gordo, si es flaco, porque nosotros somos llamados, ¿no es cierto?, a entregar el mensaje, a ser discípulos para el Señor. Y usted en esa ocasión, usted podría usar su condición, que tiene la posibilidad, cuando lo ha invitado a diferentes partes, de poder, ¿no es cierto?, llegar a aquellos y poder entregar el mensaje para ser nuevas criaturas. Y no tan despectivamente, digamos, de tratarlos como tal. Porque la palabra en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, me dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, ¿para quién? Con todos. ¿Cierto? Entonces, ahí yo difiero un poco con usted en ese sentido de cómo despectivamente mirando a esa gente. Si ahí hay almas que se pueden salvar. Hay almas que se pueden rescatar. Pastor Javier, escuchemos al Pastor César y contesta todos juntos, ¿le parece? Bueno, sí, la verdad las cosas que yo primero quiero preguntarle al pastor Javier si él tiene periódicamente médico, toma medicamentos de la farmacia o no hace uso de nada de eso. Nada. No, pues dijo que vivía por fe. No, sí, vivo por fe. Sí, Sí, desde bueno, 2000, es un caso bastante insólito, porque yo creo que todos necesitamos medicarnos a veces
Y aquí quiero leer un mensaje que me llegó, Carlito, pastor, Adelante. con respecto a que nosotros estamos para ordenar al mundo y no el mundo a nosotros. Así lo predica o lo dice el pastor Javier. Aquí tengo un mensaje que dice: la iglesia no tiene autoridad para ordenarle al mundo nada. Solo debemos dedicarnos a predicar la verdad del Evangelio, y el Espíritu Santo es quien reprende, redarguye y convence de pecado. Es decir, yo puedo hablar de una abuelita, convertirle al Señor, pero yo no voy a hacer nada mientras el Espíritu Santo no haga la obra en esa persona. ¿Sí? Saludamos al pastor Luis Mendoza, que se unió a la transmisión ahí. ¿Cómo está, pastor? Sí, aquí estamos bien, mis amados siervos del Señor, pastores y representantes del cuerpo de Cristo. También saludo también al pastor, nuestro pastor Soto. Cordialmente los saludo de acá de la ciudad de Concepción. Y está entretenida y interesante todo este tema. Sí, yo le quiero decirle que sí. Diga, adelante, dígale. No. Y quiero decirle una estación. Yo creo que ninguno de nosotros, como hijos de Dios y templo del Espíritu Santo y elegidos para cumplir una finalidad como ungidos de Dios, nos sentimos identificados como perros comilones, ni tampoco como ratas. Yo sé que él se está refiriendo a otro tipo de gente. Nosotros Dios no los trata, nosotros los trata como hijos y con mucho amor. Y sí que tenemos que ser duros a Satanás, y a Satanás no tenemos que darle ninguna tregua. Dios lo bendiga, amados. Oiga, pastor Javier, no le cuento la cantidad de mensajes que están llegando por redes sociales. Aquí no para la gente de escribir, dice yo quiero participar. Y hay algunos mensajes poco reproducibles. ¿Qué le pregunta, pastor? Oiga, bueno, decirle al pastor que se sumó que la palabra que leí en el libro de Isaías 56 es para él y para mí. Y aquí eso nos llama a no ser perros mudos, imagínense. Así. El amor de Dios nos dice: no seas un perro mudo, no seas un perro comilón, no te pongas a dormir, no te vayas a echar en casa, hace la pega, hace el trabajo. Porque el obrero es digno de su salario. Y si usted no trabaja, pastor, no hace la pega, no tiene derecho a comer. Porque Pablo dijo: el que no trabaja, no coma. El pastor que no trabaje, no tiene derecho a comer, ni ellos ni su familia. Amado pastor. Bendición. Vamos a permitirle a lo la último, gente... lo último, que responda las preguntas que se le hicieron adelante. Lo último, Carlito. Sí. Pastor Soto, ¿usted nos llama a que hagamos culto en las iglesias también? Mire, esto es bien sencillo. Dile a la mitad, me está instructivo, por favor. Lo siguiente. Una cosa es lo que dijo la prensa y otra cosa es lo que dije yo, ¿cierto? Lo siguiente. Está hablando mi hermana, que era la esposa del pastor, que recién habló. ¿Cómo se llama ella? Doctora Marisol. Ella dijo algo muy importante. No es posible que los soldados del ejército de Chile salen a las calles a hacer su trabajo. Carabineros salen a las calles a hacer su trabajo. No es posible que las personas que recogen nuestra basura, que están en medio de microbios, bacterias, que no son inmunes a ser contagiados, ellos sí salen de su casa a hacer su trabajo. Ellos sí. Amén. La gente que va, los feriantes, ellos sí van a su puesto, llevan su mercadería para que la gente vaya a alimentarse. Amén. Entonces, yo pienso que Dios no puede entender cómo, si hay soldados, carabineros, bomberos, enfermeros, gente de la feria y la gente que hace el aseo saliendo de su casa a hacer su trabajo, ¿cómo es posible que yo, como pastor, que se supone que tengo la palabra, la fe, que creo que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor, que ninguna plaga tocará mi morada, yo pienso que Dios estará diciendo: ¿qué pasa con mis ungidos? ¿Cómo es posible que aquellos que llamé, aquellos ungidos, ellos no salgan a hacer su trabajo? O sea, el soldado del ejército de Chile sale a hacer su trabajo a las calles. Y los soldados de Cristo, esos que hacen temblar el altar,
Eso que colocan en los afiches, gran campaña de avivamiento, trae a tus enfermos. Gran campaña de avivamiento, con el expositor tanto, con el evangelista tanto, con el pastor tanto y con el apóstol tanto. ¿Y hoy día dónde están? A las iglesias los siervos deberían decirle al gobierno, ¿sabe, señor presidente? ¿Sabe, señor intendente, alcalde? A todos los contagiados con COVID-19, tráigalos a los templos porque los vamos a ungir. Porque Jesús dijo, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ahora, si usted no tiene fe, si usted no cree esta palabra, bueno, ¿usted se convirtió o no se convirtió? ¡Qué sencillo! ¿Dónde están los soldados de Cristo? ¿Dónde? Pastor, vamos a abrir un poco el debate a las redes sociales para que puedan escribir, así que todos los que nos están siguiendo, las preguntas que escriben ahora las vamos a ir leyendo. Pastor Gerardo, en un minuto. Un besito, agüita. Pastor Gerardo. Adelante, Pastor Gerardo. No, Pastor Soto no me respondió no alcanzó a responderme la pregunta referente a lo que le había comentado. Recuérdame un poquito, que no me acuerdo. Le recuerdo, como usted ha sido muchas veces invitado a la televisión, a diferentes lugares, usted ha ido a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Porque nosotros somos siervos de Dios enviados, ¿no es cierto? ¿A qué? A traer nuevos discípulos, a entregar el mensaje de las buenas nuevas, a entregar el mensaje del reino, ¿no es cierto? Y ese lugar donde usted va, por ejemplo, no es el lugar indicado a lo mejor para que usted entregue el mensaje, para hacer nuevas criaturas, porque usted decía, no, que ahí no son de Dios, que son del diablo, que todo. Y yo le tocaba el tema, ¿no es cierto? Le tocaba el tema de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor debe ser, no debe ser contencioso, sino amable ¿con quién? Para con todos. Amén. ¿Cierto? Entonces, sí, pastor, le contesto. Eso. Te contesto. ¿Usted vio el video del Tribunal Constitucional? No. Me parece increíble que no lo haya visto. ¿Sabe por qué? Porque ese día Dios nos abrió la puerta a la iglesia evangélica para representar al autor de la vida, a Jesucristo. Después le puedo mandar el link de ese video. Bueno, usted puede escuchar el video completo. Habían 8 magistrados. ¿Y sabe cómo le hablé? Como le estoy hablando a usted. Con lujo y detalle le dijimos el planteamiento de la palabra de Dios referente al aborto. Le hablamos de Jesucristo a ellos. Era la última instancia para aprobar una ley criminal asesina en Chile. Era la última instancia, Tribunal Constitucional. Lamentablemente, muy lamentablemente, tuve que decirle a ellos cuál era la sentencia para Chile si aprobaban el aborto. Y se lo dije con mucha calma, pastor. Se lo dije así mismo como lo estoy hablando a usted. Con mucho cariño se los dije. Y esta fue la sentencia. Por tanto vivo yo, Ezequiel 35:6. Por tanto vivo yo, dice el Señor, que a sangre te destinaré. Y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Eso se lo dije con mucho cariño, con mucha templanza, con mucho amor, con mucha empatía. Le estaba leyendo la sentencia de Dios para Chile. ¿Y sabe, pastor? Los magistrados aprobaron igual esta ley criminal. Y ahora, lamentablemente, ya hay 1024 chilenos que han asesinado en el vientre de una madre. Lamentablemente, 1024 chilenos que usted y yo no vamos a poder predicarle porque los mataron. Claro. Entonces, lamentablemente, esos magistrados que tenían una posición tan alta como un gobernante, se echaron la palabra de Jesucristo a la espalda y se elegimos con harto cariño. Amén. Vamos a saludar aquí a algunos seguidores en las redes sociales, pastor. Amén. Tenemos aquí a Jorge Hernández Retamal, que dice que por favor le preguntemos, dice, por favor, pregúntenle al pastor, ¿qué hago en Temuco con cuarentena total?
¿cómo salgo a la calle si hay una orden? ¿Qué le decimos al hermano Jorge Hernández, pastor? Amén. Bueno, solicite la presencia de un pastor. Hermano, si quiere me dé la dirección. Oiga, que el hermano me mande la dirección y yo voy a ungirlo. Qué sencillo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué puedo hacer eso, no? Porque hay un instructivo del gobierno de Chile, que parece que muchos no la saben. ¿Sabe lo que dice? Esta instrucción del gobierno habla acerca de los permisos para poder salir, ¿cierto?, de nuestra casa a hacer diferentes actividades. Y sabían ustedes, amados pastores, que dentro del listado de las personas que están facultadas para salir de su casa, amén, los que están facultados para salir a hacer su trabajo, amén, que tienen un permiso, le pongo, por ejemplo, lo que están autorizados. Gente de prensa, ellos perfectamente salen de su casa a hacer su trabajo. ¿Quién más? La gente de salud, pues ellos pueden salir ¿Los de su pastores casa. o religiosos están en esa nómina, pastor? A eso quiero llegar, espera un poco. La gente de salud, la gente de emergencia, están autorizados a salir de su casa y hacer la pega, su pega. ¿Amén? Los servicios de utilidad pública, la prensa, la gente de educación, amén. Los feriantes, amén. Ese feriante que seguro no conoce el Salmo 91, él tiene permiso para salir de su casa, pescar el camión, ir a comprar la lechuga, llevarla a la feria y vender. Amén. ¿Y sabe quién más están? Los ministros de culto. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué el gobierno no me ha lanzado una querella? ¿Por qué razón? ¿Por qué no ha llegado carabinero a mi casa? ¿Por qué no han invocado la ley de seguridad del Estado? ¿Por qué no ha llegado la PDI a mi casa? ¿Por qué? Si saben dónde yo vivo, el otro día le prediqué frente a la PDI, le prediqué a los detectives, le dije que se humillaran y que se convirtieran, por lo contrario, se contagiaban y se morían. ¿Por qué no han llegado a mi casa? Porque ellos saben que está este instructivo de cuarentena, ojo, de cuarentena. El número 4 dice, los otros que están autorizados para salir a hacer la pega son ministros de culto exclusivamente para acudir a ritos. ¿Sabe a qué se refieren ritos? Para hacer culto. Cultos. Servicios fúnebres, velorios, ir a ver a un enfermo, porque parece que hoy día muchos siervos se olvidaron que tienen toda la autorización, aún por ley, de ir a la UCI a orar para alguien que está agonizando. Y muchos se olvidaron que Dios los puede usar para que ese que está agonizando se pueda salvar y Dios hacerle un milagro. Pastor Javier. Entonces, mire, los ministros de culto exclusivamente para acudir a ritos, o sea, hacer su trabajo, o actividades que sean impostergables. Si yo tengo a mi vecina, que yo sé, o a la que vive, no sé, a la esquina, y yo sé que se contagió con el coronavirus, ¿cierto? Y lleva 5 días con el coronavirus. Y ya yo sé para dónde va esa señora, porque si la llevan al hospital, la van a conectar a un ventilador mecánico, y como muchas personas en Italia y en España, va a fallecer mi vecina. ¿Qué tengo que hacer yo? Como ministro de culto, estoy autorizado a salir de mi casa e ir a ungir a la vecina. Entonces, el hermano que escribió ahí, que me mande la dirección y voy para allá, hablo con las autoridades, les digo, soy un ministro de culto, voy a una actividad impostergable, hay alguien que está a punto de morir, así que lo voy a ungir. Pastor Javier, tenemos también acá a Jael Garrido de Concepción, que nos dice, entonces hacer el trabajo del cristiano, como dice el pastor, se traduce solo a salir a la calle. La iglesia del Señor sigue activa predicando a través de las redes sociales. No nos limitamos a los métodos antiguos, si Dios pone nuevas maneras de llegar al mundo y predicar el evangelio. A ver, yo todos los días veo
o paso a ver, mejor dicho, porque estoy más preocupado de predicarle a los impíos, al mundo, pero todos los días veo en redes sociales videos en vivo de Facebook. Y veo a siervos del Señor, veo amigos, tengo hartos amigos en el Facebook, y veo a siervos, veo hermanos y hermanas que están predicando. ¿Pero predicándole a quién? A sus hermanos, a sus mismos hermanos. Hoy día el Señor nos está llamando a predicarle a aquellos que están en peligro de muerte y en peligro de ser contagiados. ¿Qué gano yo con estar haciendo video todos los días y a cada rato en Facebook, en vivo, predicándole a aquellos que ya conocen la palabra? Entonces, que a mí me vengan a decir que Dios me mandó a mí a hacer video en vivo predicándole a los mismos que ya conocen la palabra, yo por lo menos en este momento quiero hacer mi trabajo, porque aparte que estoy autorizado por el gobierno. Amén. Estoy autorizado por el gobierno. Pastor Javier. Un poquito. Yo creo que la iglesia en este momento, cuando está paralizada y estamos predicando, porque yo soy uno de los que predico en vivo o grabado, y predico en la iglesia porque sé que la iglesia, además, yo sé que la palabra hay que predicarla a los inconversos, pero también hay que alimentar el rebaño, hay que alimentar la iglesia, porque cuando no tenemos palabra de Dios, también nos vamos enflaqueciendo. Entonces yo creo que es una manera de predicar y hay que buscar todas las alternativas que hayan. Si algún día tenemos que predicar a través de otro medio, hay que hacerlo, como sea. Pero la palabra de Dios tiene que correr. No hay ninguna instancia legal en este momento, en esta instancia legal, no dice en ninguna parte, escúchame bien, que en las regiones de Chile o en las ciudades de Chile, donde no haya cuarentena, los pastores deben cerrar la casa de Dios. No hay ningún instructivo, no hay ninguno. Al contrario, el ministro Mañalich dijo los siguientes días atrás: las iglesias, ¿hasta cuántas personas se pueden reunir? Dijo claramente, hasta 50 personas. Entonces, ¿por qué razón los pastores cerraron los templos? ¿Quién los mandó a cerrar los templos? Mi casa será llamada casa de oración. Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Dios no, pastores, perdón, pero eso es parte de la sensatez. Perdón, pastor, pero Dios eso es parte nos de la mandó. Sensatez. Vamos por orden. Perdón, pastor, es que quiero decirle al pastor que eso es parte de la sensatez, de tener las precauciones. Mire, yo quiero, antes que vayan a cerrar el programa, quiero invitar a mi iglesia a la palabra, que sigamos con los protocolos. Porque no, eso usted siga con la palabra. Sí, no, Pastor Javier, obviamente. Quiero hacerle una pregunta. Según su apreciación, ¿qué es lo que sucedió entonces en la iglesia de San Pedro de Boca Sur y las otras iglesias, que no me recuerdo ahora cuáles son, que estaban celebrando cultos al Señor y fueron contagiadas con COVID-19? ¿Qué es lo que pasa en ese caso, según su apreciación, pastor? Mire, una cosa es mi apreciación y otra cosa es la palabra de Dios. Yo tengo que hablar conforme a la palabra. Amén. Bueno, conforme a su palabra, claro, a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios le explico lo que pasó en San Pedro. Conforme a la palabra de Dios. En San Pedro hay dos opciones de lo que pasó en San Pedro. Una es que Dios simplemente, como Él mandó esta pestilencia a Chile, como Él la mandó, Él la trajo, y el pastor en San Pedro se contagió, ¿cierto? Se contagió. Hay dos opciones muy claras. Una, Dios está probando la fe de ese pastor, de su esposa, de sus hijos, su familia y de la iglesia. Está probando su fe, ¿cierto? Un versículo bíblico. Lázaro. Jesús, cuando enfermó Lázaro, le dijeron: Jesús, Lázaro, al que tú amas, enfermó. ¿Qué hizo Jesús? Dejó que se enfermara más. Y dejó aún que
muriera, ¿cierto? Aunque muriera. Era una prueba de fe, porque cuando Jesús vino, donde estaban los judíos consolando a Marta y María, estaban todos llorando, Jesús le dijo lo siguiente: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si el pastor en San Pedro se contagió, ¿para qué lo que es? Yo lo tomo como una prueba, ¿cierto? Que Dios está probando a ese pastor. ¿Para qué? Para decirle lo mismo a ese pastor, a su esposa, a sus hijos y a la congregación. ¿No le he dicho a usted que si creen verán la gloria de Dios? No se lo he Pero dicho. pastor, disculpe que Pero sea déjeme terminar. insistente. No, pero déjeme Pastor, terminar. mire, déjeme que Déjeme sea terminar. insistente con la pregunta, Déjeme terminar. porque delante usted Pero déjeme mencionó terminar. que mucha No, déjeme gente... terminar. No, déjeme terminar. No, déjeme terminar. Ah, ok. Termine. Para que amado hermano, amados pastores, para que se entienda, por favor. Porque mañana seguramente van a haber otros pastores contagiados. Amén. Escúcheme un momento, por favor. Esto es serio y delicado. Primero, o Dios está probando la fe de esa congregación, la fe de ese pastor, la fe de su familia, la fe de su congregación. ¿Por qué? Porque estoy seguro que en esa iglesia de San Pedro hay hermanos que por muchos domingos quizás ungían a los enfermos. Quizás ese pastor tenía oficiales para ungir a los enfermos. Entonces, si el pastor que es un ungido, ese pastor que es llamado por Dios, yo pienso que un pastor que es llamado por Dios es porque es amigo de Dios, ¿o no? Es un ungido, es un escogido, llamado por Dios. Y si Dios permite, el Señor permite que se contagie con el coronavirus, eso tiene un propósito. ¿Qué propósito? Es mostrar su gloria, su sanidad, así como Él sana cáncer, sana tumores, también sana esta pestilencia. O la otra alternativa, escúcheme bien, la otra alternativa, porque un pastor se contagia o alguien de su congregación se contagia, está escrito que es la Biblia. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 59. Cuando un pastor está en desobediencia, cuando los oficiales están en desobediencia, cuando la congregación está en desobediencia, ¿qué va a hacer Dios? ¿Los va a castigar? ¿Cómo? Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. También sabemos que hay respuesta para eso. ¿Qué respuesta? Segunda de Crónicas 7:14. Si el pastor está en desobediencia o su congregación está en desobediencia y le vino esta plaga como consecuencia de la desobediencia, que es bíblico, también Dios le da la salida. ¿Qué salida? Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Si este pastor se humilla, ¿cierto? Pide perdón por su pecado, se convierte en su mal camino, ¿qué va a hacer Dios? Va a escuchar la oración de su esposa, de sus hijos, de su congregación, ¿cierto? Va a perdonar los pecados del pastor de la congregación. ¿Y qué más va a hacer? Y va a sanar su tierra. Mire qué sencillo, amado pastor. Mire qué sencillo. Rodrigo, ¿quería preguntar algo? No, ya tengo clara la pregunta. Pastor, Ya le mire, pregunté, tengo la respuesta. Aquí por las redes sociales, Juan Rodríguez dice: como hijo de Dios debemos ser obedientes a las leyes de Jesús, a las leyes. Jesús respetaba las leyes. Sí, sí. Yo no he hecho ningún llamado para desobedecer la ley. No he hecho ningún llamado a desobedecer la ley. Pero sí, el gobierno, y esto aprovecho este mensaje para los pastores. El gobierno tiene una constitución, ¿cierto? Y la iglesia, hace muchos años atrás, hubieron siervos de Dios que lamentablemente le fueron a mendigar ley de culto a gobierno de izquierda y gobierno de derecha. Pero hay algo importante, amados pastores. El gobierno de Chile o cualquier autoridad no tiene facultad ni tiene la autoridad para decirme a mí que yo cierre la iglesia. No tiene esa facultad. ¿Sabe por qué? Porque el templo, la casa de oración, no es mía, no es del pastor.
esa casa es de Dios. Jesús dijo, mi casa. Y el presidente Piñera, el ministro de Salud, no tiene autoridad para dar una orden en la casa que es de Jesucristo, que es de Dios. Ellos no tienen autoridad en la casa de Dios. En la casa de Dios no. Se nos une la transmisión. Cuenta para afuera, sí. Se nos une la transmisión el pastor Luis Rojas. ¿Cómo está, pastor? Bendiciones, pastor. Pastor Luis. Parece que se fue. La conexión al pastor. Yo me lo ¿Quién quiere bendiga. preguntar para que cerremos acá ya? Lo va a sacar Yo quiero sacar la palabra de Dios. La quiero corroborar con fe porque sé que la palabra de Dios nos declara que, por ejemplo, yo el otro día prediqué ahí en la calle cuando estaba presente Carlos y todo, establecí una palabra que en 54:17 nos especifica ahí claramente que no hay nada, ninguna arma forjada contra ti, contra la iglesia, prosperará. Nada. Amén. Sé que también en Romanos nos especifica claramente que nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, nos podrá separar de la vida que Dios nos ha dado. Y tengo claro lo de la Constitución, si Dios estableció y está clara ahí los artículos que especifican la misma ley, que realmente tenemos hoy en día políticos mentirosos que no... Hay gente que realmente Chile no está notificado lo que dice la Constitución propiamente tal. Y los mismos políticos no quieren notificar a la nación para que la nación no se eduque mediante la ley, mediante la Constitución que está. Lo sabemos claramente. En la iglesia hoy en día, como la sal de la tierra, es la que tiene que dedicarse realmente a sazonar todo lo que está soso en la tierra. De verdad que es bien osado el pastor Soto y... Tampoco sí que debemos respetar algunas leyes, siempre que las leyes no nos induzcan a ir contra su palabra, ni contra el espíritu, ni contra el orden público. Sí tenemos que ir nosotros contra viento y marea, sobre todo en las plagas modernos, los que tenemos fe propiamente tal, los que no están enfermos, los que están sanos podemos ir y ayudar a aquel que está necesitado. Dios los bendiga, yo con esto no quiero debatir, y Dios los guarde y que esto sirva para edificación. Una cosa más, la iglesia tiene que unirse realmente. Dios los bendiga. Bueno, yo tengo 3 preguntas que hacerle al pastor Javier. Una, si él hace culto en su iglesia, ¿y a cuántos miembros le hace el culto? 1. 2. Usted citó Deuteronomio 28:51 y no aceptó cuando yo le cité Éxodo acerca de lo que dijo Moisés. Quiero plantear una pregunta obligada. ¿Será que los autores de este relato estaban informados de que el aislamiento social rompe las cadenas de contagio durante una epidemia? Me gustaría que me respondiera. No le entendí la última pregunta que me hizo. No sentí. Quiero plantear una pregunta obligada. ¿Será que los autores del libro de Éxodo estaban informados de que el aislamiento social rompe las cadenas de contagio durante una epidemia cuando Dios ordenó por Moisés que el pueblo se quedara en las casas, cuando pasó el ángel y murieron los primogénitos, y cuando los hombres se enfermaron de úlcera mediante esa plaga que era la número 6? Ellos estaban en Gosen aislados para no enfermarse, porque Dios les pidió que se quedaran ahí. Entonces, no hemos salido del contexto. Usted ha dado muchas citas, ha dado esto, ha ido para el Congreso, ha hablado del gobierno, ha maldecido al gobierno, y yo creo que Dios no lo maldijo. Yo lo maldigo. Yo lo maldigo. No, usted no puede maldecir a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Maldito, ¿sabe por qué es un anatema? Porque dice la palabra de Dios que el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. El presidente de la República no ama a Jesucristo, por lo tanto es un anatema. La vocera del gobierno no ama a Jesucristo, por lo tanto es un anatema. Y hoy día Chile, amado pastor, está bajo maldición, porque Chile eligió, en vez de la vida, eligió la muerte. En vez de la bendición, eligió la maldición. ¿O me va a negar que Chile está bajo maldición? Pero mire, yo le voy a decir algo. Los que lo siguen a usted no son más de 300 personas. A mí, pastor, le voy a aclarar, a mí no me interesa que me sigan. Escuche bien, yo no predico para que me sigan. Yo le predico a quien tienen que seguir es a Jesucristo, no a mí. Y lo otro, hace culto en su iglesia. Usted, claro.
Y Que si le se quede claro. enfermara de Yo no COVID, soy un ¿usted ídolo. qué haría? Yo no soy un ídolo. Yo no soy un ídolo para que me sigan. A quien tienen que seguir es a Jesucristo. A quien tienen que pedirle perdón y humillarse es a Jesucristo, no a mí. Pero si usted se enfermara del No, no me coronavirus, enfermo. ¿qué haría? Si yo me enfermo, si hoy día yo me enfermo con coronavirus, si yo me enfermo hoy día con coronavirus, le voy a decir a mi esposa, a mis hijos, que tomen aceite ungido y me unjan. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no es un Jesucristo ratón, miserable y paupérrimo. Jesucristo me prometió a mí que si a mí me ungen, me imponen las manos, cuando yo te enfermo, si mi esposa y mis hijos me ungen con fe y yo tengo fe, voy a ser sanado. Ese es mi Cristo. Ya, y la otra pregunta, ¿usted hace culto en su iglesia con la gente? ¿Qué le importa a usted si hago culto o no? Y claro que hago culto. Y aparte vamos a predicar. ¿Qué le importa a usted eso? No me Es que no pregunta importa porque por algo estamos conversando acá ese una tema. pregunta importante, no preguntas baratas. Pastor, entonces usted hace un Con estas llamado mismas a manos, con estas la mismas desobediencia manos, con la gloria de civil. Dios, construimos nuestro templo. No me haga preguntas baratas como los fariseos. Pastor Soto, usted hace un llamado a la desobediencia civil entonces a levantarnos contra la autoridad, porque acá es claro que en la región del Biobío existe una resolución sanitaria, la 00194 del Servicio de Salud, del Seremi de Salud, que prohíbe realizar todo tipo de actividad religiosa. En ese sentido, ¿usted nos está incitando a hacer una desobediencia civil a ese tipo de resolución de la autoridad? Le mando un mensaje al Seremi de Salud que sé muy bien quién es. A ese miserable perro mudo, a ese miserable que no tiene ninguna atribución de dar la orden de cerrar la iglesia. Ese miserable va a pagar y sus ojos lo verán, Señor. ¿Sabe por qué? Todo pastor. Pastor Javier, el miserable que usted dice, hermano en la fe. Estamos hablando de Héctor Muñoz, que es pastor del Grupo Águila. Entonces, yo creo que usted no debería ofenderlo de esa manera. Ese miserable político se abanderó. ¿Sabe cuál es el partido de ese señor? De ese atalaya. Sí, lo conozco, el partido de derecha. ¿Sabe cuál es el partido? RN. ¿Y sabe usted lo que hizo RN aquí en Santiago? Hizo el trapo de inmundicia. Entonces a mí no me venga a mí a hablar que ese sea mi hermano, ese perro mudo. No, ese apóstata. Es que la calificación de hermano la establece la palabra del Señor, no la establece usted. Todo el cristiano que se postularon al Congreso por Renovación Nacional son unos pobres, tristes, ignorantes, perros mudos, perros comilones. ¿Sabe por qué? Pastor Soto. Porque Renovación Nacional. Escuche, Pastor Soto, también aprende a escuchar. El trapo de inmundicia. Entonces a mí no me venga aquí a dar órdenes un impío apóstata. Pastor Soto, ese a que usted señala también es hermano en la fe. Y la calificación la establece la palabra del Señor. Ese es el esposo de una diputada. Juan 1.12 dice, somos hijos de Dios. Yo lo conozco. Ya, pastor, pero apenas lo vea, se las voy a cantar. No se trata del hermano este problema, pastor. Vamos a leer acá un comentario de Pablo y Nostroza Cárdenas, que dice: no hemos cerrado la iglesia, señores, la iglesia somos nosotros, los que hemos cerrado son solo los templos. No han cerrado la iglesia, los templos sí. Los templos sí los cerraron. Grave falta. Y todo pastor que haya cerrado la iglesia tenga la certeza que le va a llegar el castigo. La mano de Dios va a estar sobre ellos. Principalmente, ¿está maldiciendo la iglesia ahí, pastor? Las cabezas, silencio, déjeme hablar, no se falta respeto. Principalmente. Oiga, yo no le estoy faltando el respeto. Todos los obispos de las corporaciones, de las grandes corporaciones, las cabezas, le va a pasar lo mismo que Elías. Elías, el gran profeta de Dios, cuando vio el peligro, el pajarón se fue a esconder en una cueva. ¿Sabe lo que hizo Dios, mi hermano? Dios mismo fue a sacarlo de la cueva. Dios mismo, porque se amedrentó, porque estaba en peligro su vida. ¿O acaso no ha leído la palabra? Hoy día hay siervos del Señor que están diciendo, ay, cuando vemos el peligro tenemos que ir a escondernos. Elías hizo exactamente lo mismo. Cuando Elías, el gran profeta de Dios, vio el peligro, vio que estaba en peligro su vida, se fue a esconder. Ahí mismo llegó Dios, lo alimentó y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Hoy día a muchos pastores Dios le está diciendo, ¿qué están haciendo ustedes aquí escondidos? ¿Qué están haciendo? Lo que Dios quiere hacer, lo mismo con Elías, quiere alimentar a sus siervos y sacarlos de la cueva. ¿Para qué? Porque queda trabajo que hacer. Pero hay algo que pasó con Elías. Después que Dios alimentó a Elías, lo fortaleció,
Elías siguió durmiendo, siguió echado, siguió ahí en su dormir. Vino otra vez el ángel, lo despertó y una de las cosas, le dio instrucciones a quién tenía que ungir. ¿Y sabe lo que pasó después? Les dijo que tenía que ungir a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Aquel que lo iba a reemplazar. Escúchenme bien, pastores. Muchos pastores van a ser reemplazados. Muchos pastores van a ser reemplazados. Muchos obispos van a ser reemplazados. Y muchos obispos van a morir enfermos de cáncer, de tumores. Muchos enfermos van a morir contagiados con el coronavirus. ¿Sabe por qué? Por desobedientes, por mandar a cerrar los templos, por mandar a cerrar la casa de Dios. Acuérdense de esta palabra que le estoy entregando, amados pastores. Muchos pastores van a ser reemplazados, como fue reemplazado Elías, por ir a esconderse como una rata cobarde y convertirse en una atalaya, perro mudo, perro cominón, soñoliento. Así de simple. Y este mensaje, tenga la certeza que se lo entrego en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y sus ojos verán que esta palabra se cumplirá como muchas palabras que se han cumplido, como muchas palabras que el mismo Espíritu Santo me mandó a hablar por misericordia a este país. Doctor Javier, ya estamos terminando ya. Nos gustaría que nos comente, usted estuvo en Megavisión, ayer fue, donde fue entrevistado. Nosotros, o la mayoría de las personas, no tenemos la fortuna de estar en televisión tan abiertamente. Todos pudimos ver ese programa. Cuéntenos, pastor, cómo se desarrolló la entrevista, porque nosotros solo vimos lo que apareció por televisión, pero ¿qué hubo detrás de eso? Porque lo vimos muy molesto. ¿Qué lo hizo enojar tanto, pastor? Mire, amado hermano pastores, le cuento a ustedes. Anteayer me contactaron varios periodistas, no solamente de Mega, Canal 13, desde la red, Chilevisión. Cuando quedé en acuerdo con la periodista de ir al canal Mega, me dijo que tenía que estar a las 8 de la mañana en Santiago. Le cuento esto para la gloria de Dios, para que ustedes sepan cómo Dios se mueve. Estuvimos toda la noche en vigilia con mi esposa, toda la noche. Dios no nos dejó dormir. Yo me fui a acostar un momento para descansar, porque tenía que manejar. Tenía que manejar. Y nos fuimos a dormir. Dios no me dejó dormir hasta que me levantó el Señor a clamar, a orar. ¿Qué es lo que Dios me recordó que tenía que hacer? Atar al hombre fuerte primero. Entonces, eso hice. Oré por el CECET de televisión, en fe, para que el Señor derrame su sangre preciosa en ese lugar. Oré por Lucho Jara, para que Dios tomara el control de Lucho Jara, para que Dios tomara el control de su mente, su espíritu, su corazón, su boca, todo. Oré por Diana Boloco, para que Dios también tomara el control, porque sé quiénes son, sé cómo es la prensa. Entonces, oramos. Mi esposa tampoco no pudo dormir. Clamamos al Señor. Y apunté, mi hermano, 3 versículos claves, 3 palabras claves. Y decía, Señor, usted abrió esta oportunidad, usted la abrió, Señor. Usted me está pasando uno de los canales principales de Chile. Ustedes saben que yo no soy querido en Chile. No soy querido para nada. La prensa me ha hecho pebre. Ustedes saben que es así. Entonces, ¿cómo es posible que un canal me esté llamando para sentarme en un set de televisión? ¿Eso lo hizo Dios o no? Amén. Entonces, ¿sabe qué? Oramos. A las 4:30 de la mañana comenzamos a preparar las cosas. Amén. Empecé a abordar lo que es la Biblia, ¿cierto? Todas mis cosas. Uno de mis hijos me acompañó. Ya tipo 5 de la mañana, 5:15, bajé a preparar el vehículo. Amén. Y salimos como 10 para las 6 de la mañana de Viña del Mar. Le cuento a ustedes, mi hermano, porque son mi familia, son mis hermanos, son mis conciervos. Pasamos a echar benzina. Eché de mi bolsillo, de mi plata, eché benzina. 40.000 pesos en benzina. De ahí me tocaba viajar a Santiago. Amén. Me tocaba manejar. Amados pastores, no dormí en toda la noche. No dormimos en toda la noche. Amén. Manejé hasta Santiago. 10 para las 8, yo estaba en Santiago. 10 para las 8. Yo estaba en Santiago. Amén. Entonces,
costeé la benzina, costeé los peajes y llegué al canal Mega. Amén. Me habían dicho que a las 8 partíamos. ¿Saben qué? Llegó el ministro de Hacienda, tuvo todo su espacio para hablar. Estaba el senador Girardi, estaba el doctor, este señor Juan Carlos Molina, un doctor muy, muy reconocido. Y ¿sabe qué? Estuve con mi esposa y mi hijo toda la mañana esperando que pase todo el resto. Todo el resto. Y a mí, me dejaron al final. Amén. Y yo decía dentro de mi corazón, lo mejor, como dijo el Señor, se deja por final. Amén. Entonces dije, bueno, yo tenía muy pocos minutos. Antes de entrar al set, yo pregunté, ¿cuántos minutos más o menos tenemos? Me dijeron, entre 5 y 10 minutos, porque ya se iba a terminar el matinal. ¿Amén? Terminaba a las 12. Entonces me dicen, posiblemente que pasadito a las 12. Entonces tenía unos cuantos minutos para hablar. Unos cuantos minutos. Entonces, pastor, hermano, amigo, cuando me doy cuenta que en el set dejaron sentado a este doctor, amén, dejaron sentado al alcalde Carter, el alcalde de la Florida, estaba Diana Broco, ¿cierto?, Luis Jara y otra persona más que habían invitado al panel. Entonces, mire lo que pasó. Mire el testimonio. Para que ustedes se den cuenta cómo es Dios. Yo tenía que entrar y tenía varios versículos apuntados. Pero en mi interior decía, Señor, necesito hablar lo que usted quiera que yo hable. Entonces, tenía el versículo de Deuteronomio, cuando Dios le dice a su pueblo, elige, escoge la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y el otro versículo, obviamente, que era 2 Crónicas 7:14. Si ustedes se dan cuenta, no sé si vieron, no está el video completo ahora, pero miren lo que Dios hizo. Primero, cuando me dan la oportunidad, yo le dije que los pastores teníamos que salir a las calles, ¿cierto?, a predicar. Y en eso viene una introducción de Lucho Jara, que dijo que había una situación a nivel país. ¿Qué tendríamos que decirle al país? Entonces Dios ahí comenzó a alumbrarme que ahí era un mensaje, en ese momento era un mensaje para enviarlo a Chile, al país. O sea, era muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Es ahí donde yo comencé, para la gloria de Dios, invocando la palabra, donde dice, ¿cierto?, que Dios le da a escoger. Dios lo mismo hizo con Chile, le dio a escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero ¿qué eligió Chile? Eligió la muerte. Chile eligió la maldición. Y es ahí donde yo le digo, el COVID-19 es un castigo de Dios, es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Chile eligió la muerte y se lo fundamenté con la palabra. Mira lo que hace después el Señor. Toma a Diana Boloco, y ella dice, es que pastor, estamos en una situación difícil de vida o muerte. Amén. Entonces, Diana Boloco, Dios lo usó para confirmarme el mensaje que yo llevaba, que Chile había elegido entre la vida y la muerte. Amén. Pero después Lucho Jara me hace otra pregunta. Amén. Y eso se ve. Lucho Jara me pregunta, pastor, ¿y cuál es la solución? Porque yo previo al doctor, el doctor inmediatamente, ¿qué es lo que hizo? Desnoctarme al tiro. Entonces, ¿sabe qué, amados pastores? Ya basta que basureen el evangelio, basta que basureen a Dios en este país. Oiga, el canal Megavisión, ¿usted se acuerda cuando salía la iluminada? ¿Cuánto tiempo las iluminadas se burlaron de ustedes mismos, de nosotros, del Señor, de los coritos, ¿se acuerda? Amén. Entonces, Dios lo usó a ellos. ¿Para qué? Para alinearme con su mensaje. Y es ahí donde vino el mensaje. Pastor, ¿y quién es la solución? ¿Cuál es la solución para Chile? Y es ahí donde vino en mi corazón y en mi espíritu decirle con todas las letras, la solución para Chile se llama
Jesucristo, Él es la solución. ¿Cómo? Ahí viene 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ustedes conocen esa palabra. Ahora, cuando Dios nos está diciendo a nosotros como chilenos, conviertan de su mal camino, eso es un cambio. Ustedes saben que Dios nos llama a un cambio. ¿Y cuál es el cambio que Dios tiene que hacer? Y mire el privilegio que Dios nos dio como cristianos, es darle la respuesta a ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces ahí vino lo que obviamente le molestó. Obviamente le molestó. Cuando yo les dije, en el nombre del Señor Jesús, les dije, lo que el gobierno tiene que hacer es derogar la ley de acordeón civil, la ley de identidad de género y la ley del aborto en 3 causales. Deróguenla y se corta esta maldición. Y es ahí cuando salta obviamente el doctor prepotente, arrogante y soberbio, y dice la palabra clave, fanatismo. ¿Qué hace el Señor con esa palabra? Inmediatamente vino la palabra en contra. ¿Por qué? Yo le dije claramente, a ver amigo, cuando Dios hace milagros, eso no es fanatismo, Dios no es un Dios fanático. Y ahí Dios me empezó a decir lo siguiente, usted, Señor, ha fracasado. El gobierno ha fracasado. Los políticos fracasaron. Usted, Señor, ha fracasado. La medicina fracasó. Y el alcalde que está a su lado también fracasó. Entonces, para él, para este hombre soberbio y arrogante, eso fue humillante por la soberbia. Entonces, mi hermano, en los canales de televisión no nos dejan, no nos dan el espacio para poder explicarle. Ahora, yo sabía que no tenía más de 10 minutos. Tenía los minutos contados. Ahora, ¿qué es lo importante acá, amados pastores? Es el mensaje de arrepentimiento. Si este Chile no se humilla, no pide perdón, si el gobierno no deshace estas leyes, amados pastores, esto es el principio de dolores para Chile, no hay otra opción. Dígame, por eso yo no en forma crítica, sino que, ¿qué autoridades hoy día podrán erradicar esta pertenencia en Chile? Nadie. Aquí el Señor, nuestro Dios, le hizo un jaque mate a Chile. No van a poder, ni el gobierno, ni los políticos, ni el ministro de Salud, no, ni los expertos, hay grandes expertos, no van a poder, mi hermano. Solamente es Jesús. Y ahí entra la iglesia. Es la iglesia la que tiene que decirle a la gente lo que tiene que hacer. De lo contrario, mucha gente va a seguir siendo contagiada y mucha gente, lamentablemente, va a morir. Pastor Soto, yo creo que lo que dice usted, claro, es verdad, si esto viene en la ira de Dios que está sobre la tierra, pero nosotros no podemos convencer al mundo, y el mundo es mundo. No podemos, hay un dicho que dice, no podemos pedirle peras al olmo. ¿Ah? Eso es un término mundano. Usted, bueno, pastor, dice la palabra de Dios. Oye, vamos a la palabra. Dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, claro. Pecado, no, ¿qué más? Usted tampoco. ¿Qué más? Ni ¿Qué ninguno. Más? Puedo pero reventar mis pulmones y a ver, nunca voy a convencer a nadie. Entonces usted es un pastor sin el Espíritu Santo. Entonces no predique. Bueno. Porque usted no va a convencer a nadie. Si usted está así, si usted está creyendo que usted es un simple hombre terrenal, que su Espíritu Santo, que se supone que Dios hizo morar en usted, no sirve para nada, entonces se va a los extremos. No, pues no, usted fue claro. Usted me está diciendo que el Espíritu Santo... De ser un hijo de Dios, he sido lavado en la sangre del Cordero, y como dijo Pablo, la gente... El Espíritu Santo está en usted. Entonces el Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo... Oiga, ¿el Espíritu Santo a quién va a usar en este momento? ¿A bombero? ¿A carabinero? Pastor, no crea que nosotros hemos sido perros mudos. Nosotros hemos salido a la calle en presencia de muchos pastores, hemos estado predicando al gobierno, hemos estado predicando a la gobernación, a la intendencia, y yo no he dicho que no entendieron. Ahora el juicio está sobre la tierra, eso está claro. Entonces quédese callado. Entonces quédese callado, no predique. No, yo le estoy diciendo, pastor, no, escúcheme, nosotros, la iglesia, la unidad evangélica especialmente, hemos salido a predicarle al intendente, a la gobernación, hemos estado en todas las paradas. Ahora, bueno, sé que esta es la mano de Dios que está sobre la tierra. Y solo Dios puede parar este virus, solo Dios. Y como bien dice la palabra, si se humillara en mi pueblo. Sí, pues. No le está hablando al mundo. Mire, por eso, cuando usted salga a la calle, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Se supone que hizo morar su espíritu en nosotros. Y dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. ¿Pero cómo? Cuando yo le hable de su pecado, ellos se van a convertir. Cuando el instrumento que a mí me predicó, el hermano Carlos de Villa Alemana,
En el año 98, ¿qué es lo que hizo? Salió de su casa, trabajaba conmigo, me empezó a predicar. El hermano Carlos a mí no me convenció el Espíritu Santo que estaba en el hermano Carlos, me convenció. ¿Pero cómo me convenció? Predicándome. Pastor Gerardo, ¿quería decir algo usted? No, yo en realidad con lo que he escuchado ya al pastor Soto, con todo lo que hemos podido hablar o conversar, sus puntos de vista, ¿no es cierto? Partía, bueno, su forma, su manera, al menos a mí, no me representa, porque en realidad él tiene su forma, su estilo, la palabra. Esta es mi forma cuadrada. Sí, si usted no representa la palabra de Dios, entonces ¿para qué se conectó? Lo que pasa es que, no, yo no estamos hablando de la forma. Yo le leí palabra. Si usted la palabra que yo le leí, si usted la palabra de perro la palabra mudo, me dice lo que le dije delante, que la palabra del Señor, oiga, el siervo de Dios no tiene que ser contencioso. Pablo dijo, tiene que ser amable. Pablo lo dijo. Por la fe, y yo voy a contender con usted por la fe, así de simple. Amén. La palabra que yo le leí no lo convenció, entonces conviértase, amigo, conviértase. Claro. No, yo soy convertido de hace rato. Lo que yo le leí palabra. Yo le leí no, palabra. Si usted no lo convenció, si usted lo llevaron al Megavisión, seguramente porque estaba bajo el rating más que todo. No, señor. ¿Por qué? Escuche, no sea blasfemo. No sea blasfemo. Les dije claramente, amigo, escuche bien, no sea insolente. Les dije, estuve en Chile toda la noche clamando al Dios Todopoderoso, amigo. Me imagino que sí. Pues Dios que me abrió la puerta de ese canal, no el rating. Exacto. Usted denle la gloria de Dios. Oiga, cómo tan humano, pura cara. Usted una bolsa de carne, oiga. ¿Cómo tan humano? Pastor Soto, usted se descontrola mucho en sus términos. ¿Sabe por qué? Porque esto es una apóstata. Esto, ¿sabes qué? Yo es un poco muy iracundo usted, encuentro. Yo voy a confrontar la apostasía. Es que no está enfrentando la apostasía, aquí estamos hablando entre hermanos, pastor. No interesa. No, la palabra... no debe descolocarse tanto usted, a nadie lo está atacando. Usted no me diga, usted no me... No, si usted le atacó la palabra perro mudo, eso no es mi problema. Es que usted se pone en una calidad demasiado egocéntrica. Esconderse como una rata, escóndase como una rata. Vaya a esconderse, amigo. No, si nadie se ha escondido, pastor. Vaya a esconderse. Nadie lo está atacando a usted. Porque así no sirve. Váyase. Claro. Dios va a ser es que usted tampoco sirve para predicar de esa manera, pastor. El pastor que se esconda va a ser reemplazado. Los obispos que van a cerrar la iglesia van a ser reemplazados. Van a ser reemplazados. Amén. Todos los en Chile que mandaron a cerrar la iglesia van a ser reemplazados. ¿Cómo van a ser? No sé. Unos irán a morir, Dios va a tener que dejar a uno más joven. Así de simple. Pero van a ser reemplazados. ¿Por qué? Porque se levantaron aún contra la palabra de Dios. Así de simple. Así es. Yo le digo la palabra de Dios. Cuando dijo las señales, cuando vengan terremotos, hambre y pestilencia, será ocasión para dar testimonio. Usted, amigo, si no quiere ir ahora a dar testimonio en medio de esta catástrofe, es un problema suyo. Pero después no se queje, después no llore. El que no hace la pega, simplemente no coma. Usted, pastor, si usted no hace la pega, no tiene derecho a comer ni usted, ni su esposa, ni su hijo. No tiene derecho a recibir ni ofrenda, ni diezmo, ni primicia. Así de simple, Señor. Así de simple. Y si usted no quiere hacer la pega, no la haga. Dios va a elegir a otro. Pastor Javier, si ustedes, pastores, se convierten en un Saúl, si ustedes quieren ser como Saúl, lo último, si ustedes, pastores, quieren ser como Saúl y su ejército, el hombre de guerra, cuando ven a Goliat se van a esconder, vayan a esconderse. Dios va a elegir a los nuevos David, a los nuevos pastores, a los nuevos obispos, y ustedes van a ser reemplazados si no hacen la pega. Así de simple. Pastor Javier, ¿y predicar por las redes sociales, como muchos pastores lo están haciendo, no tendrá el mismo efecto, pastor? A los que predican por las redes sociales también se les llevará también perro mundo. Yo no puedo ser tan miserable sabiendo que Dios me cubre a mí y a mi familia, y los que están allá afuera, escuche bien, Jesucristo, le pongo el ejemplo al mismo Jesús, que no me pueden rebatir. Jesús sabía que iba a enfrentar la cruz. Jesús sabía que los mismos discípulos lo iban a dejar solo. Jesús sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Jesús sabía que le iban a clavar las manos. Jesús sabía que le iban a clavar los pies. Jesús sabía que iba a morir. ¿Y sabe lo que hizo? Pregunta, ¿se fue a esconder a la sinagoga? ¿Se fue a esconder al templo? ¿Se fue a esconder a la casa de algún familiar de los discípulos? Mi maestro, este Cristo que yo predico en Chile, fue valiente, hombre. Vio la cruz, caminó hacia la cruz. ¿Y qué hizo? Enfrentó la muerte. ¿Y sabe qué más hizo? Venció la muerte. Y si mi Cristo venció la muerte,
es porque venció al ángel de la muerte. ¿Qué ángel de la muerte hoy día está en Chile? Coronavirus, obispos. Cristo, ese Cristo que usted predica venció la muerte. Yo tengo que decirle a la gente, a Chile, mi Cristo venció la muerte. Y si Cristo venció la muerte, venció el COVID-19. Y tengo que decirle al impío, si tú no te conviertes a este Cristo del cual te estoy hablando, simplemente vas a ser contagiado y te vas a morir. Pero si tú te conviertes a Jesucristo, a este Jesús que fue a la cruz, y venció la muerte, tú no solamente vencerás el COVID-19, sino tendrás vida eterna. La iglesia será responsable. Amén. No, de los chilenos que mueran sin Cristo. Ustedes, pastores, serán responsables de las almas que se vayan a una eternidad sin Cristo. ¿Sabe por qué? Por haberse escondido, por haber sido unos atalayas perros mudos y no haber predicado la salvación. Así de simple. Amados y amadas pastores, sin duda estamos viendo un tema muy interesante, pero hemos llegado al final de esta transmisión. Así que le vamos a pedir a cada pastor que se despida dentro de 10 segundos y vamos a comenzar por el pastor Gerardo Muñoz. Bueno, gracias a Dios por habernos dado esta oportunidad de haber tenido bueno, más que todo fue una conversación, obviamente hubieron algunas cosas que son importantes en el tema que las podamos debatir, pero en buena ley. Yo le doy en este minuto mis bendiciones al pastor Javier Soto por el tiempo que él se tomó, ¿no es cierto? Y que a lo mejor capaz que en otra oportunidad podamos tener nuevamente algún tipo de entrevista o de conversación. Así que gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor Gerardo. Pastor César Garrido. Sí, un agrado haber estado en esta conversación, aunque ha sido prácticamente un debate, pero contento porque de todo sacamos un provecho. Dios bendiga al pastor Javier Soto en su ministerio, cada día le dé siempre esa valentía y bueno, Dios es el que juzgará, ¿no? Así que Dios le bendiga mucho y gracias por estar en esta invitación. Gracias, pastor. Pastor Iván Baeza. Buenas noches, quiero agradecer a Unidad Evangélica de Televisión por darnos la posibilidad de instalar esta conversación con el pastor Javier Soto. También agradecer por haberlo conocido, ya conocer su punto de vista. Sabemos que no vamos a concordar nunca con él porque él tiene una visión muy distinta a la nuestra, pero de todo hay en la viña del Señor. Así que Dios lo bendiga y buenas noches. Muchas gracias. Pastor Luis Mendoza. Los saludo cordialmente a todos ustedes, también al pastor Javier Soto, Dios también lo bendiga y nos siga unificándonos. Digamos, la incompatibilidad el Señor la va a ir puliendo. Y los bendecimos a todos en el amor del Señor y que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad y a toda justicia. Bendiciones. Muchas gracias. Carlos Adams. Sí, agradecer, pastor, que haya estado con nosotros. Sabemos que es muy demandado en estos tiempos. Y más allá del mensaje que puede a algunos gustar, otros no gustar, ser confrontacional, destacamos, por destacar algo, pastor, la valentía que usted tiene de entregar el mensaje que usted cree el correcto, sin importar lo que diga nadie, quedar bien, quedar mal. Tal vez yo destaco eso, pastor, dentro de todo. Lo importante es que se pueda entender. Yo sé que usted es un pastor cristiano, entonces es importante conocer su punto de vista y a veces evitar tergiversaciones. Así que muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, Carlos. Pastora Marisol Cortés. Estamos en vivo y en directo. Hermano Rodrigo Aguilera. Agradecido por la oportunidad a Unidad Evangélica. Muchas gracias. Pastor Javier Soto. Bueno, agradecerle al Señor por este contacto, porque nosotros no somos como los mundanos fracasados que se ponen a debatir puntos de vista que no llegan a nada. Y contento porque sé que la palabra que hoy día expresé, que leí, va a quedar dando vueltas a los corazones. Sé que el Señor en algún momento, en algún segundo, el Señor va a redarguir. Y la palabra de Dios es así, pues, redarguye, nos confronta, amén. Así que también agradecerle a los pastores también, porque aquí como iglesia, lo bonito que tenemos un mensaje que está en medio de nosotros. Un mensaje que no podemos ni añadirle ni quitarle.
Y hoy día también, para la gloria de Dios, cité la palabra de Dios. Así que esta fue también una ocasión para mí para poder dar testimonio en medio de esta pestilencia. Amén. Como Jesús lo dijo, cuando vengan terremotos, ¿cierto? Vengan hambre, cuando vengan pestilencia, esto será ocasión para dar testimonio. Así que una vez más he podido dar testimonio ahora con mi pueblo, amén, con mi hermandad, sabiendo también de que el mismo pueblo del Señor crucificó al Maestro junto con los romanos. Y capaz que si tuviéramos en ese tiempo, ya estaría crucificado por mis mismos hermanos cristianos evangélicos de Chile, junto a los del gobierno y a los congresistas de la tele. Amén. Pero bueno. Pastor César, ¿quería decir algo? No, todo dicho ya, impecable todo. Y de todo esto tenemos que sacar un provecho, ¿no? Esa es la idea. Como bien decía el pastor Soto, estamos entre hermanos, estamos entre consiervos, así que no es lo mismo que estar allá en la televisión, ¿no? Amén, pues. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias también por estar con nosotros, por acompañarnos y también por resolver todas nuestras dudas y la de los televidentes. También agradecer a todos nuestros amigos que nos han seguido por redes sociales, a nuestros amados pastores, pastoras que nos han acompañado en esta teleconferencia y también invitar a todos nuestros seguidores que nos sigan por redes sociales, Comunidad Evangélica, y también que nos puedan ver en Canal Regional Comunidad Evangélica Televisión. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y hasta pronto. Chao. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.